El 26 de abril de 1986, a la 1:23 de la madrugada, explotó uno de los reactores de la Unidad 4 de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. A partir de ese momento, toda la zona circundante se convirtió en un territorio mortalmente contaminado por la radiación, y continúa siéndolo hasta el día de hoy. Y fue precisamente allí donde, con el paso de los años, los equipos de intervención realizaron algunos descubrimientos realmente impactantes e inquietantes. El primer hallazgo escalofriante se produjo en las aguas cercanas a la central nuclear. Allí, los trabajadores veían constantemente enormes criaturas ocultándose bajo la superficie. Algunos estaban convencidos de que se trataba de monstruos acuáticos mutados por la radiación, y nadie sabía hasta qué punto podían ser peligrosos aquellos animales. En realidad, resultaron ser enormes siluros. Sin embargo, eran tan grandes que podían alcanzar fácilmente el tamaño de una persona. Hasta entonces, nadie había visto ejemplares semejantes. Muchos creían que sus dimensiones extraordinarias se debían a la radiactividad. Sin embargo, los investigadores plantearon una explicación diferente. Como la zona llevaba décadas abandonada y nadie pescaba allí, los siluros podían crecer sin ser molestados y alcanzar una edad mucho más avanzada de lo habitual. El siguiente descubrimiento inquietante se produjo en el propio lugar de la explosión. Unos meses después del desastre, los trabajadores decidieron inspeccionar los daños bajo el reactor. Por supuesto, la operación seguía siendo extremadamente peligrosa, por lo que solo podía llevarse a cabo con el equipo de protección adecuado. El equipo también llevaba un dosímetro, un aparato que mide la dosis de radiación. Mientras descendían hacia los sótanos del edificio, el dispositivo comenzó a registrar niveles cada vez más elevados, a pesar de que se estaban alejando progresivamente del reactor situado sobre ellos. Aquello solo podía significar una cosa: bajo el edificio había una fuente de radiación extremadamente potente. Poco antes de llegar a la sala 217, las mediciones del dosímetro se dispararon de repente, y el aparato dejó de funcionar. Lo que había dentro de aquella sala era tan radiactivo que ni siquiera disponían de instrumentos capaces de medir niveles tan extremos. El equipo decidió regresar de inmediato para no exponerse a un peligro aún mayor. Más tarde, intentaron enviar varios robots especiales, pero todos dejaron de funcionar debido a la intensidad de la radiación, así que no quedó más remedio que enviar de nuevo a una persona para examinar la sala de cerca. El especialista en protección radiológica, Artur Korneyev, se ofreció voluntario. Muchos consideraban que aquello era una misión suicida, ya que la dosis de radiación era 10.000 veces mayor que la de una radiografía. Aún así, decidió entrar, y entonces realizó un descubrimiento increíble. En el interior de la sala había una enorme masa negra, endurecida y parecida a la lava. Su superficie arrugada y su forma recordaban a la pata de un elefante. Por eso, todavía hoy se la conoce como la pata de elefante. Pero ¿cómo había llegado hasta allí aquella mezcla extremadamente radiactiva? Los investigadores descubrieron que procedía del núcleo del reactor. Este no se había limitado a explotar. Se había fundido literalmente. La masa incandescente, parecida a la lava, atravesó el suelo del reactor como si fuera ácido y se filtró hacia las plantas inferiores del edificio. A pocos kilómetros al oeste de la central nuclear, los trabajadores se encontraron con otra imagen aterradora. Los soldados que llegaron a la zona pocos días después del desastre descubrieron que un bosque de pinos cercano había pasado repentinamente del verde al rojo intenso. Parecía como si el otoño hubiera llegado de la noche a la mañana. Todos se preguntaban cómo podía haber ocurrido algo así. La explicación era relativamente sencilla. La nube radiactiva que cayó sobre la zona destruyó la clorofila de las agujas de los pinos en muy poco tiempo. El resultado fue un bosque muerto y contaminado por niveles altísimos de radiación. Se dice que aquel fue, en realidad, el lugar más peligroso de toda la zona de exclusión de Chernóbil. Lo más extraño es que, 15 años después del desastre, los árboles todavía no se habían descompuesto, a pesar de llevar muertos muchísimo tiempo. En condiciones normales, ya deberían haberse podrido por completo. Los investigadores realizaron varias pruebas y finalmente descubrieron que la radiación no solo había afectado a las plantas, sino también a los insectos y las bacterias. Sencillamente,
casi no quedaban organismos capaces de descomponer la materia orgánica. Sin embargo, para los mamíferos, el desastre nuclear tuvo una consecuencia inesperadamente favorable. Después de que todos los habitantes abandonaran la zona contaminada, los animales pudieron expandirse por todo el territorio y reproducirse sin la presencia humana. Lobos, alces y jabalíes se instalaron allí. De este modo, uno de los lugares más peligrosos del planeta terminó convirtiéndose en una inmensa reserva natural. Aún así, la radiación no dejó completamente indemnes a los animales. En 2023, varios voluntarios de la zona de exclusión encontraron una manada de perros asilvestrados con un color de pelaje muy extraño. Eran literalmente azules. Los científicos sospechan que la exposición prolongada a la radiación podría estar relacionada con esta alteración de su pelaje, pero lo más sorprendente es que, por lo demás, los animales parecían estar sanos. Tenían cachorros sanos y apenas mostraban daños evidentes provocados por la radiación. Se cree que podrían haber desarrollado algún tipo de resistencia, lo que incluso podría hacerlos menos propensos a padecer cáncer. Pasemos ahora a un hallazgo que, a primera vista, resulta verdaderamente escalofriante y parece sacado de un escenario apocalíptico. Fue descubierto en una escuela de Pripyat. Antes del desastre, cientos de niños acudían allí todos los días. En la actualidad, el edificio está completamente abandonado y ofrece una imagen fantasmal. Sin embargo, todavía queda algo que recuerda a los alumnos que estudiaron allí. En el antiguo comedor, aparecieron innumerables máscaras antigás. Todo el suelo estaba cubierto de ellas, pero la historia que se esconde detrás es diferente de lo que podría parecer. Los niños no utilizaron esas máscaras durante la evacuación. Estaban destinadas a situaciones de emergencia, pero después del accidente nunca llegaron a usarse. El gobierno consideró que pedir a los habitantes que se pusieran máscaras antigás podría provocar un pánico innecesario. Por eso, permanecieron guardadas en los armarios de la escuela. Se sospecha que, varios años después, unos delincuentes entraron en el edificio, desmontaron todas las máscaras y robaron la plata que contenían. Esa sería la razón por la que acabaron esparcidas por todo el suelo. El siguiente descubrimiento se realizó directamente en el interior del edificio del reactor. Mientras recorrían los pasillos, los científicos observaron unas extrañas manchas negras en las paredes. Se trataba claramente de un tipo de hongo. Los investigadores no entendían cómo podía sobrevivir en un entorno tan extremadamente radiactivo y, mucho menos, extenderse. Para la mayoría de los animales y las plantas, aquellos niveles de radiación habrían sido mortales. Sin embargo, el hongo parecía no verse afectado. Tras analizarlo en el laboratorio, descubrieron que había surgido una especie con una capacidad que hasta entonces parecía imposible. Este hongo, conocido como radiotrófico, utilizaba la radiación para crecer y obtener energía. Una de las razones es que contiene grandes cantidades de melanina, una sustancia que protege sus células frente a los daños. El siguiente hallazgo fue una instalación completa cuya existencia casi nadie conocía. Durante años, había permanecido bajo el más absoluto secreto. Solo a raíz del desastre de Chernóbil, el resto del mundo descubrió su existencia. Se trata de la instalación Duga, un gigantesco sistema de radar de más de 150 metros de altura, situado en medio del bosque. Su función era detectar con antelación el lanzamiento de misiles procedentes de Estados Unidos. El alcance del radar no terminaba en el horizonte. También utilizaba la ionosfera terrestre para hacer rebotar señales de radio y enviarlas a miles de kilómetros de distancia. Toda la zona que rodeaba la instalación estaba restringida y fuertemente vigilada por el ejército. Casi nadie conocía su ubicación exacta, sus dimensiones ni los detalles de su funcionamiento. Después del desastre, la instalación fue abandonada, y así fue como finalmente salió a la luz. Desde entonces, investigadores, periodistas y turistas la visitan con frecuencia. ¿Te gustaría ver algún día todos estos inquietantes descubrimientos con tus propios ojos? Cuéntanoslo en los comentarios.